Vamos a empezar. Y la primera cosa que tengo que decir es agradecer a todos que hayáis venido, porque es un aliciente que la gente venga a cualquier cosa que hagas, ¿no? Porque yo siempre lo hago con el mayor empeño, con la mayor ilusión en hacerlo bien, y comunicar lo que yo quiera decir a la gente, y el hecho de que venga la gente y que estéis aquí, para mí me alegra muchísimo. También agradecer al Centro Asturiano que de nuevo nos deje su salón de actos para seguir estas charlas, conferencias en homenaje a la mujer y en homenaje a las mujeres españolas, a las escritoras, a las ensayistas, a las artistas, en este ciclo largo que vamos a hacer en unos cuantos años, porque son muchas y las conferencias se tienen que preparar y llevar tiempo. No sé si la voz se me va o si no escucháis bien, me lo decís para que no cometa el error de que haya gente que no oiga bien. Bueno, pues estas dos cosas, estos dos agradecimientos y un tercero, claro, como no, a Yolanda Santiago, que está aquí a mi lado, que hoy es la que va a ayudarme con los textos que vamos a leer de Concepción Arenal. Yo le pedí que lo hiciera y ella, muy agradecida, no tuvo ninguna duda, y va a poner su voz, ya, con su voz peruana, a los textos de doña Concha, que por cierto no escribe de una manera muy fluida, tiene una sintaxis difícil y por tanto no son textos fáciles de leer, hay que reflexionarlos. Bueno, también quería tomarme una prerrogativa. Yo le voy a dedicar esta conferencia a mis abuelas. Ahora que soy abuelo, recuerdo mucho a mis abuelas, pero por razones distintas, porque Concepción Arenal va a hablar de la mujer y mis abuelas nacieron al comienzo del siglo XX, perdón. Y ellas son ese prototipo de mujer para las que Concepción Arenal escribió y pensó, para ellas. Para todas, pero también para ellas. Para mi abuela Eugenia, que nació en un pueblecito cercano a Madrid, en Valdetorres, del Jarama, y que en 25 metros cuadrados crió a 8 hijos, de los cuales le vivieron 7. De mi otra abuela, de mi abuela María, les hablaré al final. Y les voy a contar un poco cómo voy a hacer esta charla, cómo la voy a estructurar para que se hagan una idea. Primero voy a hacer un desarrollo muy corto de lo que es el siglo XIX, literariamente hablando y sociológicamente hablando. Luego después hablaré de la vida de Concepción Arenal, pero solo hasta los 40 años. Después entraremos en sus libros, en su pensamiento, en sus grandes temas. Y por último, contaré su final, los últimos 15 años de su vida. Así que en estos bloques es como yo he construido la conferencia, para que se hagan una idea, para no aburrir. Y utilizaré, aparte de la voz de Yolanda, un fragmento muy corto de un programa de radio que suelo escuchar mucho yo y que tiene uno dedicado a Concepción Arenal. Y antes de empezar, les diré qué libros he utilizado para construir este argumento que ustedes van a escuchar. Los libros son este que tengo aquí, que es un libro escrito por la persona que posiblemente más sepa de Concepción Arenal, que es la catedrática Ana Caballé de la Universidad de Barcelona, que es al mismo tiempo la comisaria de la exposición que la Biblioteca Nacional le ha dedicado a Concepción Arenal en estos últimos meses, 4 últimos meses. Esta semana termina la exposición, es una excelente exposición. El libro se llama La caminante y su sombra, y ya les contaré por qué lo ha titulado así. El otro libro que he utilizado es un libro de María José La Calzada, que es una catedrática de la Universidad de Zaragoza, que lleva por título Concepción Arenal, Mentalidad y Proyecto Social. Está publicado por Prensa Universitaria de Zaragoza. El tercer libro que he utilizado es el único libro que he leído en el libro hablado de la ONCE.
Su autor es Mauro Armiño, y su título es La emancipación de la mujer y otros textos. Está publicado por Júcar. Luego también hay que hacer una referencia inevitable a la excelente exposición que ha dedicado a la Biblioteca Nacional, que ha comisariado Ana Caballé, y al programa de Radio Nacional, el documento Radio Nacional, que construyó en su momento la periodista Modesta Cruz, y una referencia, la única referencia cinematográfica que yo he conseguido localizar. Bueno, no la he localizado yo, la he descubierto viendo la exposición comisariada por Ana Caballé, y es la película que en el 2012 dedicó Televisión Española a Concepción Arenal. Llevaba por título Concepción Arenal, la visitadora de cárceles, y estaba protagonizada por Blanca Portillo. Bueno, este es el material. Y ahora una breve referencia histórica al siglo XIX. Al comienzo de la exposición de Concepción Arenal en la Biblioteca Nacional hay un texto que da un dato que me parece muy relevante de conocer, de traer aquí. Y el dato es: el 94% de las mujeres, de las gentes al comienzo del siglo XIX en España es analfabeta. El 94%. Al finalizar el siglo XIX, justo cuando nacen mis abuelas, ese porcentaje ha bajado en 30 puntos. Es un 64%. Este dato lo tenemos que tener muy presente para comprender la importancia que tiene Concepción Arenal en el desarrollo de esa necesidad de instruir y de educar a la ciudadanía. En el siglo XIX hay 6 potentes escritores que iluminan el siglo XX español. Los voy a citar, porque son indispensables y son los que marcan el siglo XIX. Al comienzo del siglo, en 1837, fallece a los 28 años Mariano José de Larra, cuando Concepción Arenal tiene 17 años. Hay que ir un poco más adelante, hasta 1870, para encontrarse el otro foco, la otra luz, que es la figura de Gustavo Adolfo Bécquer, que fallece a los 34 años. Y a continuación, otra mujer que es un foco potentísimo, que fallece a los 48 años, Rosalía de Castro. Y por último, los 3 grandes narradores del siglo XIX. Uno, que fallece en 1901, a los 49 años, Leopoldo Alas Clarín, que para algunos es, después de Cervantes, el mejor novelista español. Para mí, no, pero para mucha gente sí. Y los otros 2, de uno ya hablamos hace 2 meses, Emilia Pardo Bazán, que fallece a los 69 años en 1921, y el gran Benito Pérez Galdós, que fallece en 1920 a los 77 años. Estos son las 6 grandes luces. Pero a esas 6 grandes luces hay que añadirle una 7ª luz, que ha sido siempre eclipsada, y es la persona y la obra de Concepción Arenal. Intentaré explicar por qué ha sido eclipsada, pero lo ilumina todo, a pesar de todo, porque en el origen de lo que es hoy el concepto moderno del feminismo, en el origen del concepto de igualdad de oportunidades, en el concepto de reformas carcelarias, ella está en el origen de todo. Ella es también la primera que de alguna manera enuncia lo que es una trabajadora social. En sus textos está todo esto. Y está además muy bien construido, muy bien explicado y muy bien defendido. Y hablaremos ahora de su vida. Ella decía una cosa muy notable. Ella decía: no me gusta hablar de mí. No tiene ningún interés mi vida. Pónganle el calificativo que quieran a ella. Es irrelevante. Lo importante es que lo que hice y lo que escribí haya servido para algo.
Esto me hace hacer una simple reflexión sobre la mucha tontería que se ve hoy por las televisiones de gente que cuenta sus historias para nada. Doña Concepción es una persona que intentó siempre ocultarse, precisamente porque ser mujer en el siglo XIX era muy difícil para poder tener autonomía personal. Era imposible. Fue, como doña Emilia, una autodidacta. Pero bueno, ella nace el 31 de enero de 1820. Nace en el Ferrol. Es hija de un militar liberal que fallecerá a los 38 años. Concepción Arenal pierde a su padre cuando ella tiene 9 años. Su padre se llamaba Ángel Arenal La Cuesta y era uno de esos liberales militares que defendió la Constitución de Cádiz y que fue represaliado inmediatamente cuando llega Fernando VII al poder. ¿Y esa represalia en qué consistió? Pues en principio le exilió a una aldea, entonces imagínense, una aldea del interior de Galicia, a San Salvador del Leiro, donde morirá a los 38 años, cuando ella tenga 9. Concepción Arenal es la mayor de 3 hermanas. Su hermana Antonia, y su hermana Luisa. La figura del padre es muy importante en la vida de Concepción Arenal porque lo idealiza. Vio en su padre ese hombre bueno, progresista, católico, que estaba siempre interesado por todo, era curioso hacia todo. Y esa curiosidad por las cosas es algo que imanta a su hija. Su madre fue Concepción Ponte, una muchacha ferrolana, hija de una familia de militares, marinos, que irá perdiendo poco a poco ese bienestar al casarse con este hombre que en principio todo parecía que sí ir bien, pero que por la defensa de los valores liberales y de los valores constitucionales de la España de entonces se vio progresivamente perdiendo bienestar hasta lo que les he contado, hasta llegar a ser exiliados en el interior de un pueblo de 4 casas en la Galicia interior, en Lleida. Cuando esto ocurre, cuando muere el padre, la familia se traslada a Liébana, a la comarca de Liébana, concretamente a la localidad de Armaño, que es un pueblecito que está situado a 2 kilómetros de Potes, en la comarca de Liébana, a los pies de los Picos de Europa. Ahí vive Concepción con su hermana, con sus 2 hermanas y con su madre, hasta los 14 años. Y esto le va a imprimir carácter, porque esos paisajes son los que le van a acompañar en esos años de formación y de curiosidad, porque allí además descubre la biblioteca de su padre. Armaño es la casa en la que vive su abuela, y es allí donde se refugia. A los 14 años la madre intenta traer a sus hijas a Madrid, y de hecho se instalan en Madrid porque la hija pequeña Luisa, ha fallecido, muere repentinamente. Era muy normal, la muerte de niños en aquellos años. De hecho, Concepción Arenal tendrá 3 hijos y su hija mayor, Candonga, morirá a los 2 años y medio de haber nacido. Bueno, instalados en Madrid, la madre intenta que sus hijas pues tengan formación, vayan al colegio, vayan a la escuela. Pero ¿cuál era la formación de una mujer entonces? Pues nula. Era una formación decorativa, aprendían naderías, nada. Aprendían quizás a tocar el piano, estaban instruidas para ser las mujeres de alguien. Esto, en Concepción Arenal, esta joven, choca frontalmente con su personalidad. Ella no quiere esto. Ella quiere saber conocer, ella quiere formarse como mujer en el conocimiento de las cosas. Pero esto, la ley, la legalidad lo va a impedir. Pero el choque con su madre es muy importante. Rompe su relación con ella y marcha de nuevo a los 19 años a Potes, a Armaño, allí a cuidar de su abuela, de Jesusa. Y ahí, en Potes, en Armaño, a los pies de los Picos de Europa,
vestida con una ropa muy masculina. Ella era muy femenina, pero se vestía de una manera muy masculina, entre otras cosas por el beneficio que le daba para caminar por el campo. Pues se va construyendo esa personalidad de la que estoy contando, que estoy narrando. Y de ahí viene el título del libro que Ana Caballé ha escrito sobre su vida, La caminante y su sombra, porque le encantaba caminar y mientras caminaba pensaba, construía sus pensamientos, construía lo que luego van a ser sus escritos, pero estaban ahí, en esa forma de vivir, en ese caminar por aquellos parajes, acompañado de un perro. Esto lo cuenta muy bien Ana Caballé, y yo se lo relato a ustedes. Bien, tiene 21 años y recibe una noticia impactante. Su madre repentinamente ha muerto en Madrid. Ella se dará cuenta de que su madre no era lo que ella pensaba, una mujer descaminada. No, la empieza a comprender. Mi madre era el producto de ese tiempo y quiso para mí lo que solo se podía ofrecer. Por eso no le da tiempo a reconciliarse con ella y el impacto de la muerte de su madre, conocida ahí en Líbana, le duele. Se va a casar a los 28 años, dentro de 7 años, pero en esa franja que hay entre el 21, entre el 41, 1841, y 1847, cuando se casa a los 47, 48, cuando se casa a los 28 años, ella se va a construir como escritora y va a iniciar pues, una producción poética y novelística. Me interesa destacar, esta producción poética y novelística no carece de interés, no tiene ninguna cualidad especial o destacable, pero sí quiero destacar un detalle. Ella escribe 2 novelitas, una de ellas lleva por título Historia de un corazón, y en una de estas novelitas ella se va a identificar con un personaje, con Hiparquia. ¿Saben quién es Hiparquia? ¿No? ¿Han visto la película de Amenábar Ágora? Pues Hiparquia es esa filósofa griega cínica que también tuvo que ocultarse como mujer, vestirse como hombre para poder tener esa condición de igualdad. Y en ese personaje de Hiparquia ella encuentra su reflejo. Me interesa destacar esto, porque yo no conocía este detalle y me di cuenta cuando he ido preparando la conferencia que Concepción Arenal tenía muy claras las cosas, ya desde jovencita. Pero sus novelas y sus poemas carecen de interés, porque ella es una ensayista, una pensadora, y no una novelista, ni una poeta. No le sale la novela ni le sale el poema, pero sí le va a salir el ensayo. A los 28 años, en Madrid, se instala la familia, ¿no? Viene a Madrid y allí va a conocer a una persona muy importante en su vida, fundamental, que va a ser su marido, Fernando García Carrasco. Fernando García Carrasco es un abogado notable, 15 años mayor que ella. De la relación con Fernando García Carrasco, que es muy breve, dura 9 años, porque ella va a tener la mala suerte, le va a acompañar un poco la muerte a lo largo de su vida, va a tener la mala suerte de que su marido muera de una manera repentina por una tuberculosis galopante, cuando llevan solo 9 años de matrimonio. Pero su marido y ella forman un tándem de perfecto, se entienden muy bien. Él es quien le abre las puertas de asistir a la Universidad Central y a las tertulias de ese tiempo. Y a través de Fernando García Carrasco, ella se va construyendo una personalidad. Además, curiosamente, va a poder publicar con el nombre de su marido distintos artículos en la revista Iberia, la Iberia, de ese momento. Pero me voy a parar aquí. En 1857-58 fallece Fernando García Carrasco y ella queda sola, con 3 hijos. Candonga, que ya les he contado, morirá a los 2 años y medio de haber nacido. Fernando, que será su bastón, y Ramón, que será su dolor. Ya les contaré qué importancia tienen Fernando y Ramón. Pero
Estamos en 1858 y ella abandona Madrid por un tiempo breve y se instala en un pueblecito cercano que se llama Collotto, cercano a Oviedo, muy cercano. Y allí va a escribir su primer ensayo importante, que no va a publicar. Y lleva por título Dios y libertad. Y aquí, en este ensayo, está la clave de toda su obra posterior. Porque en Dios y libertad intenta combinar el liberalismo, la razón, el progreso científico, con el catolicismo, con la fe. Ella tuvo que vivir un siglo XIX donde el catolicismo era dogmático, era sectario, era excluyente. Contra ese catolicismo se levantarán todas las voces, todas las voces. Y además hay una frase incendiaria que recorre todo el siglo XIX y que la escribirá Karl Marx en 1845. La frase supongo que la conocéis, o ya la imagináis, ¿no? La religión es el opio del pueblo. Ella es una católica convencida, por formación y por sensibilidad. Y ese catolicismo es lo que le va a traer el mayor disgusto y el mayor bienestar, porque es lo que la va a terminar eclipsando, el hecho de ser una liberal católica. Como de hecho también lo era, de otra manera, Emilia Pardo Bazán. Luego haré una parte para explicar qué distancias y qué diferencias hay entre una y otra. Porque Emilia Pardo Bazán admiraba mucho a doña Concepción y de hecho quiso escribir una biografía sobre ella, pero no lo hizo finalmente. Y porque tuvieron un momento en el que las dos compitieron por un estudio que se hizo, que propuso la Academia de Ciencias Morales y Políticas sobre el padre Benito Jerónimo Feijoo. El estudio lo construyó con muchísima entereza científica Concepción Arenal, pero el premio se lo llevó la joven, entonces joven, autora incipiente, Emilia Pardo Bazán, y esto fue para Concepción pues una gran decepción, porque su estudio era mucho mejor que el estudio que hizo sobre Benito Jerónimo Feijoo, doña Emilia. Sabéis que Benito Jerónimo Feijoo es el primer escritor que escribe sobre la condición de la mujer en la historia de la literatura española y del ensayo español. Y está considerado como el primer texto feminista, ese defensa de la mujer del padre Benito Jerónimo Feijoo, que Concepción Arenal siempre dijo era un espíritu libre enmarcado en un mundo católico. Pero digo que Dios y Libertad es su primer libro, su primer ensayo, que no publica, pero sí va a publicar el segundo. Y el segundo lo va a publicar con nombre falso, con el nombre de su hijo, Fernando García Arenal, perdón. Lleva por título Beneficencia, Filantropía y Caridad. Y está dedicado a una persona que luego va a ser muy importante en la vida de Concepción. Está dedicado a Juana de Vega. Juana de Vega era la mujer de Espoz y Mina, la viuda de Espoz y Mina, una liberal que, pasado el tiempo, pasados los años, se va a convertir en una de las mejores amigas de Concepción Arenal. Entre 1860, que es cuando se publica este ensayo, cuando se abre el sobre para saber quién lo ha escrito, aparece entonces Concepción Arenal. Y en beneficencia, filantropía y caridad están las tres patas del trípode. La beneficencia es el Estado, en su obligación de atender a aquellas personas que carecen de recursos. En la filantropía están las instituciones privadas, que también están en la obligación de ayudar a aquellas personas que carecen de recursos, que son la mayoría. Y en la caridad está la actitud personal, individual, de que cada cual quiera ejercer hacia el otro. Ella tiene frases estupendas, pero una de las frases de este ensayo
muy brillante es cuando dice aquello de: muchas veces se confunde lo que es o debe ser justicia con caridad. ¿Qué distancia hay entre caridad y justicia?, dice ella. Pues muy fácil. La caridad, la justicia obliga, la caridad no. Bueno, este primer ensayo, donde ya se ve, se va perfilando ese interés enorme que Concepción Arenal tiene por la condición humana, por el ser humano, por empatizar con él, por ayudarle, por confraternizar con él, en esta actitud de una mujer católica, desde esa perspectiva. Porque Concepción Arenal, y esto se recalca siempre, no es una revolucionaria, no quiere un cambio radical, revolucionario de la situación social, no. Ella lo que quiere es reformar, en la medida que se pueda, la situación para mejorar la situación de las clases, de las gentes que tienen o no tienen recursos o están condenadas siempre a la pobreza. Este segundo ensayo se completa con otro titulado Manual del visitador del pobre. En el Manual del visitador del pobre está la esencia de lo que hoy es el trabajo social. Es un manual en el que Concepción cuenta cómo actuar frente a la pobreza, frente a la necesidad, qué pautas seguir, qué criterios tener. Y si uno lo lee, pues dice: wow, aquí está todo lo que se conoce como trabajo social, la trabajadora social. De hecho, mucha gente etiqueta a Concepción Arenal, entre otras muchas cosas, como la primera que habla del trabajo social y de los trabajadores sociales, de las gentes que apoyan desde las instituciones públicas a las personas que están carentes de recursos. Hablamos, pues, en los primeros años de 1860. Yo les voy a dar un dato. Ya les he dicho esta frase de Marx que incendia todo el siglo XIX y que se escribe en el 40 y tantos. Bien, entre 1800, la guerra de secesión americana va desde el año 1860 a 1865. Bueno, pues en 1866, Concepción Arenal publica un largo poema contra la esclavitud, abolicionista. Es, que yo conozca, el único poema largo. Es un poema, como poema no es muy bueno, pero como texto abolicionista contra la esclavitud es muy bueno. Es muy largo. Lo quería haber echado como primer texto de lectura, pero no quería fatigar. Pero este texto lo que sí que va a servir es para que las asociaciones internacionales, las gentes de Inglaterra, de Alemania, de Suecia, se fijen en sus textos y se proyecte la figura de Concepción Arenal fuera de España. De hecho, es más conocida y va a ser más conocida y más apreciada fuera de España que en España. Estamos en 1866, ha escrito este largo poema contra la esclavitud y a continuación, en 1867, escribe un texto, lleva por título El reo, el pueblo y el verdugo, cuyo eje central es la pena de muerte, la ejecución de la pena de muerte. Leyendo este texto, uno no puede dejar de pensar en la excelente novela que en 1910 publicará Emilia Pardo Bazán con el título de La piedra angular, donde trata la figura del verdugo. Y en 1963, curiosamente, de nuevo el verdugo aparece en el cine español y en la literatura española con el excelente texto de Rafael Azcona. El reo, el pueblo y el verdugo no es un texto específicamente contra la pena de muerte. No, todavía no, luego ya sí, más adelante sí. Pero en este texto lo que destaca Concepción Arenal es la barbaridad de la ejecución pública de la pena de muerte, del espectáculo que da el patíbulo en las plazas. Le he pedido a Yolanda que lea
El arranque, son 70 páginas, pero súper estupendas, ¿eh? Pero nosotros solo vamos a leer el arranque de estas 70 páginas. El reo, el pueblo y el verdugo, o la ejecución pública de la pena de muerte. El reo de muerte ama la vida, por regla general. La ama más que a ninguna otra cosa. Siente al perderla el mayor de los dolores. Está abatido, consternado. Esa serenidad, ese valor aparente que lleva al patíbulo, son casi siempre mentira. Es cristiano, es lógico enviar al reo un ministro del Señor para que le ayude a bien morir y una multitud para que le ayude a morir mal como ha vivido. Es cristiano enviarle esa inmensa tentación de la vanidad, esa distracción de la conciencia, ese obstáculo al arrepentimiento, allí, frente al cadalso, al borde del sepulcro, en los umbrales de la eternidad. El espectáculo del patíbulo y del reo no solo es inútil para impresionar a los criminales y apartarlos del crimen, sino que debe producir un efecto enteramente opuesto. Pues así sigue el texto. Luego habla del verdugo, habla de los... Es un texto... Yo, cuando lo he leído, me he quedado... me entusiasma. Ella viene a decir, bueno, el garrote vil y la horca es horroroso. Quizás, y ya lo dice ella, la silla eléctrica o otra forma de morir. Esta es espantosa. Pero avanza un poco más. En el año 67, precisamente se publica un libro especial, un libro fundamental, El Capital. Se publica El Capital en alemán. Marx no verá nunca la publicación del Capital en inglés, porque se publicará 20 años después. Él morirá en Inglaterra, está enterrado allí. Lo digo porque todos estos textos y todas estas obras se contraponen y son imprescindibles para comprender bien por qué el hecho de ser católico iba radicalmente, iba en contra de las tendencias que en ese momento se están construyendo en el movimiento social obrero. En 1867 también se publica un libro muy importante, muy poco conocido pero muy importante. Se llama La esclavitud de las mujeres. Es un libro de John Stuart Mill que curiosamente en 1900 traducirá al español Emilia Pardo Bazán, en lo que ella construyó como la Biblioteca de la Mujer, que fue ese intento por parte de Emilia Pardo Bazán de que hubiera una serie de textos vindicativos de la condición de la mujer. Fue un fracaso. Perdió mucho dinero. Bueno, siempre tuvo dinero, pero lo perdió, porque el lector femenino no existía. En ese mismo año, al año siguiente, en el 68, publica La mujer del porvenir. La mujer del porvenir es la primera, es un texto refundido de un texto anterior que llevaba por título La emancipación de la mujer. En La mujer del porvenir ella ya pone la nota en la necesidad de que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre. ¿Y cómo se construye eso? Cambiando las leyes. Pero no es suficiente con cambiar las leyes, aunque es fundamental. ¿Dónde está la clave? La clave está en la educación. Por eso, los tres pilares sobre lo que va a construir todo su pensamiento van a ser la educación, las cárceles y la desigualdad. Todo está interrelacionado, todo está unido por esa idea de que la condición humana, el ser humano es uno solo. No es un hombre y una mujer, es uno solo. Y el desarrollo tiene que ser biológicamente distinto, pero intelectualmente el mismo. He pedido a Yolanda que lea un fragmento de La mujer del porvenir, donde indica esto que os acabo de decir.
La educación de la mujer. Nos fijaremos bien en la diferencia que hay entre educación e instrucción. Un hombre puede ser muy instruido y estar muy mal educado, y estar muy bien educado y no ser muy instruido. La más apremiante necesidad de hoy, para el hombre como para la mujer, es la educación, que forma su carácter, que les convierte en persona. La persona no tiene sexo, es el cumplimiento del deber, sea el que quiere, la reclamación de un derecho, sea el que fuere, la dignidad que puede tenerse en todas las situaciones, la benevolencia, que si está en el ánimo, haya siempre medio de manifestarse de algún modo. Pensamos, por lo tanto, que la educación debe ser la misma para el hombre que para la mujer, que es más urgente aún respecto a la mujer, porque siendo para ella la personalidad más necesaria, está más combatida por las leyes y por las costumbres. Que la falta de personalidad es un obstáculo para su instrucción y adquirida para que la utilice. Que por más que se ilustre, si no se educa, si no tiene gravedad y dignidad, si no es un carácter, una persona, aún los que sepan mucho menos que ella, procurarán y hasta lograrán hacerla pasar por malisabidilla. Sí. Esto le pasaba a Emilia Pardo Bazán, que siempre, ya lo conté en el vez anterior, cada vez que surgía cualquier tema, ella opinaba, para bien o para mal. Y José Zorrilla decía, la llamaba la inevitable. Es que ella tiene que opinar de todo, sepa o no. Y esto es lo que ella quiere, Concepción Arenal quiere hacer valer. Las mujeres con formación eran, pues, una actitud inequívocamente machista, que diríamos ahora. Bah. Por eso no publica Dios y Libertad, porque tiene vergüenza, de alguna manera, a esos juicios baratos que sobre ella se van a cernir por el hecho de ser mujer. No quiero dejar de utilizar un fragmento para que veamos, a ver si lo hago bien, para que veamos la importancia que tiene. A estos textos se les añaden las famosas cartas a los delincuentes y las cartas a los señores, para hablar de la reforma penitenciaria. Porque ella es nombrada en el año 64, 1864, por muy breve tiempo, apenas unos meses, visitadora de casas de reclusión de mujeres, de la colonia. Y ahí ve lo que son las cárceles, el horror que produce. Luego, más adelante, cuando caiga Isabel II en el 68, será nombrada, porque tiene una gran relación ya con Juana de Vega y con Salustiano de Olózaga, será nombrada inspectora de casas de reclusión. Y ese cargo durará hasta 1873, desde 1869. Ella toma mucha conciencia de lo que son las cárceles. El manual del visitador de pobres ya empieza con una frase muy significativa, ¿qué es el dolor? Y en las cartas a los delincuentes empieza con otra pregunta, ¿para qué sirve una cárcel? Está el germen de lo que es la Ley General Penitenciaria, está aquí, en estos textos. Les voy a poner un fragmento en el que está la voz de Ana Caballé y de Modesta Cruz, y para que, mejor que yo lo cuenten, son 3 minutos, lo cuenten ellas, qué fue su visión del mundo en relación con las cárceles y la reforma penitenciaria. Y la pena y el castigo. Vamos a ver si sale bien. Y lo escuchamos. Son 3 minutos. Es el único audio. Te queda completamente impresionada por lo que ve allí. Las cárceles en aquel momento pues eran un almacén de personas que estaban allí acumuladas sin ningún objetivo. Claro, ella dice, bueno, si alguien está en la cárcel porque ha cometido un delito y entonces merece un castigo, muy bien, pero que ese castigo tenga un objetivo, que es reinsertar a la persona, devolverla a la sociedad en mejores condiciones de las que entró en la cárcel.
o la cárcel tiene ese objetivo o no sirve para nada. La pena deberá ser proporcionada al delito y nunca podrá ser tan dura como para ser calificada de cruel. La pena, además, deberá contener los medios para lograr corregir al que se castiga, o al menos no convertirle en peor de lo que es. Yo creo que Concepción Arenal, que hace esa reflexión tan intensa sobre casi todo, se pregunta para qué sirven las prisiones, ¿no? Si eso ayuda a las personas a mejorar y a la sociedad a sentirse más segura, que la convivencia sea mejor, o es simplemente la expresión del castigo, la expresión de la venganza social contra alguien que ha roto la norma o que se ha comportado mal. Mercedes Gallizo, responsable de instituciones penitenciarias entre 2004 y 2011. Y Concepción Arenal pues tiene este pensamiento también muy claro, ¿no? De que la reclusión tiene que servir para ayudar a la persona, no para destruirla. Y ahí también es, como en casi todo, una adelantada a su época. La dignidad del hombre es el principal elemento de su regeneración y debe respetarse y custodiarse como una chispa de fuego sagrado que puede purificarle algún día. Este es el sustrato del que parte todos sus escritos sobre las cárceles, las reformas de las cárceles modelo, y un afán que tuvo siempre. En ese momento hay una tendencia a que los presos más peligrosos, los más asesinos, los que han cometido los delitos de sangre más severos, sean recluidos en lugares lejanos. Recordar la historia del Conde de Montecristo, lejanos, o de Papillón, en la Guayana, en lugares muy remotos, que no se sepa de ellos nada, que se mueran y se pudran. En España era la colonia de Ceuta. Ya se opuso radicalmente a esto. Y siempre defendió lo que entonces será la palabra clave, las cárceles modelo, la modelo de Barcelona, las cárceles como lugares para regenerar a la gente, para reinsertarla. Hay una frase, luego la vamos a citar, que es muy significativa, como un tip, que diríamos ahora, ¿no? Como una frase eslogan: abrid escuelas y se cerrarán cárceles. Bueno, estamos en 1870, Concepción Arenal ya es conocida más fuera que dentro, ya es apreciada por las feministas inglesas, Josephine Bowler, entre otras, y John Stuart Mill, ya conocen sus textos, ya ella funda una revista muy importante. La revista lleva por nombre La Voz de la Caridad, se funda en 1870 y durante 14 largos años se publicará. Es una revista quincenal, es la revista de la beneficencia. Curiosamente, se edita en la calle Dos Amigos. ¿Sabéis dónde está la calle Dos Amigos? ¿No? No, sí, está justo a la espalda, muy cerca de lo que era la Universidad Central, está justo a la espalda de la Plaza de España. Allí, en la calle Dos Amigos, están los talleres de edición de la revista La Voz de la Caridad y está también su casa. Durante 14 años se publicará esta revista quincenal, y ella publicará distintos artículos muy diversos, y nunca faltará la cita de publicar. Pero los años no le van a ir muy bien. Ella siempre tiene a su hijo Fernando, y les dije que tenía dos hijos, Fernando y Ramón. Uno le servirá de bastón y el otro le servirá de terrible dolor. Fernando conocerá a una muchacha, Carolina Bastida, que fallecerá como su marido, rápidamente de tuberculosis galopante. Esto es un choque para él. Fernando se hará ingeniero de caminos y aprobará unas oposiciones y se irá destinado a Gijón. Y ella seguirá siempre a su hijo en sus destinos. Por eso, en 1874, cuando ya ha fallecido la condesa de Espoz y Mina, y cuando sus amigos, Salustiano de Alboza,
entre otros. Y el rector de la Universidad Central, Francisco... Se me ha olvidado el nombre. Bueno, es igual. Ya no esté, ya se sentirá muy sola y un tanto desvalida. Y sigue a su hijo a Gijón, donde está destinado. Allí estará 14 años, pero allí escribirá, no dejará de escribir, siempre escribirá. Y no viajará, viajará muy poco, pero será siempre llamada y le pedirán los textos. Y de hecho es cofundadora de la Cruz Roja Española. Hará, porque siempre fue una activista. No he citado cuáles fueron las influencias poderosas católicas que tuvo, sobre todo de Jesús de Monasterio, que era violinista y músico, católico ferviente, creador de la Congregación de San Vicente de Paúl, que es a través de donde ella consigue llegar a Francia, a Inglaterra y a Suecia sus textos. En esos largos años tiene un momento duro, cuando justamente termina de publicarse La Voz de la Caridad en 1884. Su hijo Ramón fallece a los 34 años, pero su hijo Ramón no era precisamente un buen hijo. Lo tuvo que sacar varias veces de la cárcel. Era un ludópata, un alcohólico y un militar que faltó siempre a sus responsabilidades como militar. Fue el dolor de Concepción Arenal y fue el ejemplo de que los discursos ideológicos están muy bien, pero la práctica no es tan sencilla. Ella, que decía que naturalmente la desigualdad produce socialmente, la gente que no tiene recursos, puede caer con más facilidad en una vida delictiva. Ella, que sí le pudo dar esos recursos a su hijo, no pudo evitar que éste cayera en una vida delictiva. Con la muerte de su hijo y el cierre de La Voz de la Caridad, ella se refugia en el siguiente destino que tiene su hijo, en Pontevedra y finalmente en Vigo, donde morirá en 1893 a los 73 años. Pero las últimas obras, los últimos 5 libros son auténticamente libros maestros. El delito colectivo, el pauperismo, memoria de la desigualdad y la cuestión social son libros imponentes. Estos libros cuentan todo lo que os he contado, pero mucho mejor, y hablan de todo esto. He querido pedirle a Yolanda que lea un fragmento de cómo contempla ella el derecho al trabajo. Ese derecho al trabajo que es un derecho humanista, porque lo que dignifica a un hombre, al margen de que sea o no explotado, que ese es el discurso del marxismo, es el hecho de tener trabajo. Ella lo dice muy bien. Bueno, las frases de Concepción... Lo del trabajo, luego hablamos del trabajo. Sí. Convendría inculcar repetidamente la obligación del trabajo, tarea perseverante, útil, reproductiva y no frívolo pasatiempo, del trabajo que dignifica, contribuye a la felicidad, consuela en la desgracia y es un deber que cumplido facilita el cumplimiento de todos los otros. Bueno, pues esto es el meollo de la cuestión social, el derecho al trabajo. No se trata tanto ya de la explotación que existe y que va a existir, que es evidente que está, pero también es el derecho de la gente a sentirse identificado con su trabajo. De esto no puedo evitar recordar la famosa poética y poesía, la famosa conferencia que dio en julio del 36 Juan Ramón Jiménez, en junio del 36, Juan Ramón Jiménez, cuando hablaba del trabajo gustoso. Es decir, el trabajo es necesario para que la gente se sienta bien, con dignidad,
Pero estamos llegando al final. Concepción Arenal, a lo largo de toda su obra, y como espolvoreada por toda su obra, hay montones de frases, montones, pero montones. Nosotros hemos elegido unas poquitas, a la manera de los pensées de Pascal, o a la manera de los essais de Montaigne, que uno diría, ¿cómo comparas a Montaigne? Pues no es muy distinto lo que dice Concepción Arenal, lo que va espolvoreando en sus textos. O no es muy distinto lo que va diciendo Pascal en sus pensées, ¿no? Concepción Arenal tiene frases que ejemplifican muy bien el eslogan de ahora mismo, que son de una modernidad pasmosa. Algunos ya están superados, creemos que los hemos superado, pero están ahí. Y yo le he pedido a Yolanda que vaya leyendo estas frases. Yo elegí, para titular esta conferencia, una de sus frases, que me gusta mucho. Y la cambié equivocadamente la sintaxis. Ahora se lo cuento. La frase es el título de la conferencia. El amor vive más por lo que da que por lo que recibe. Pero yo, releyendo la frase, dije, no, esto queda muy bien. ¿Cómo lo ha escrito ella? Y me detuve. Y el texto es el siguiente. El amor vive más de lo que da que de lo que recibe. Utilizo un de. La sintaxis, cuando uno lee a Concepción Arenal, se da cuenta uno de que no es una sintaxis. Y está muy bien. Tiene su estilo y su retorcimiento. Y te hace pararte. Bueno, pues esta es la primera frase. El amor vive más de lo que da que de lo que recibe. Seguimos con otras que poco a poco les va a leer Yolanda. La pasión para el hombre es un torrente, para la mujer un abismo. Es un error grave y de los más perjudiciales inculcar a la mujer que su misión única es la de esposa y madre. La educación de las mujeres, hasta aquí podría llamarse, sin mucha violencia, arte de perder el tiempo. El lugar de la mujer en la sociedad marca su nivel de civilización. El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído. Abrid escuelas y se cerrarán cárceles. Todas las cosas son imposibles mientras lo parecen. Las malas leyes hallarán siempre y contribuirán a formar hombres peores que ellas, encargados de ejecutarlas. Cuanto más se dividen los obstáculos, son más fáciles de vencer. El llanto es a veces el modo de expresar las cosas que no pueden decirse con palabras. Un hombre aislado se siente débil y lo es. No es tan culpable el que desconoce un deber como el que lo acepta y lo pisa. A veces un hombre perverso es esposo y padre amante, y en la atmósfera contaminada de la maldad, el amor paternal se conserva puro, como una flor que crece en un muladar. Hacer bien a los demás que nos inspiran simpatía es un goce. La virtud consiste en favorecer a los que no nos la inspiran. Proteger el trabajo es proteger la virtud, es apartar escollos contra los cuales se estrellan tantas veces. Proteger el trabajo es enjuagar lágrimas, consolar dolores, arrancar víctimas al vicio, al crimen y a la muerte. Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican. El mejor homenaje que puede tributarse a las personas buenas es imitarlas. ¿Cuántos siglos necesita la razón para llegar a la justicia que el corazón comprende instantáneamente? La sociedad paga bien caro el abandono en que deja a sus hijos, como todos los padres que no educan a los suyos. Eso es todo. Bueno, pues les dije que les iba a decir, mi abuela María
nació en el lugar más pobre de España, yo creo. Y ella, como mi otra abuela, eran mujeres sin instrucción, pero muy bien educadas, duras, luchadoras, que vivieron un comienzo del siglo tremendo, terrorífico, como seguramente también vosotros seguramente tenéis vuestros ejemplos. Yo he querido dedicarle a mi abuela María, que nació en las Alpujarras de Almería, en un pueblo que no cuentan ni los mapas, de Jorigata, esta charla junto con mi abuela Eugenia. Leí de ese lugar, bien miserera. Pues gracias, y cuando si queréis preguntar algo, hacer algún comentario, esto ha terminado. Muy bien. Estaremos aquí el día 11 de mayo para hablar de homenajear al gran Fernando Fernán Gómez, que por cierto le dedica su mejor libro, El tiempo amarillo, a su abuela, que tuvo 12 hijos, de los cuales se le murieron 10 y solo le vivieron 2, su madre y su tío. Y su tío fue un bandarra que acabó en la cárcel. Eso, y ella sufrió la piorrea, pero adoraba a su nieto. Bueno, pues el día 11, si queréis, aquí con Fernando Fernán Gómez haremos un gran homenaje a este personaje, a esta personalidad tan fuerte y este grande del cine y de la literatura y de la cultura española. Tengo una frase, Una frase de Fernán Gómez. Una frase, a la mierda. Estuve yo en ese acto, por cierto, ya lo comentaré. Hombre, todavía no. Te quería preguntar, Sí. vamos a ver, 3 apartados, la actitud que tuvo, por ejemplo, la llegada de la gloriosa, la marcha tuvo el echar a Isabel II, Sí. la creación en España en 1869 de la Primera Internacional, Sí. y luego la Primera República. Sí. ¿Qué actitud tuvo ante esos 3 hechos? Sí, ella siempre apoyó, fíjate, el Partido Socialista Obrero Español se funda en 1879, 78-79, Sí, los 100 años ronda, que siempre han dicho. y la ICE en 1879. Y la CNT sobre el 88, ¿no? No, es que... Bueno, en el 88 se funda la Internacional. En 1910, anterior, en 1876, por los tiempos. Sí, bueno, no. Constitución Arenal, ¿qué le pasa? Se me ha olvidado dar un dato que es muy importante. Todos estos textos finales, algunos no los ve publicados, pero otros sí. ¿Y sabes dónde se publican? En el boletín de la Institución Libre de Enseñanza. ¿Y sabes quién le abandera? Gumersindo de Azcárate, Francisco Giner de los Ríos y el magnate Fernando Lázaro Valdiano, que son los que financian estos libros. Pero digo, la actitud de ella... La actitud frente a la gloriosa, que estuvo completamente opuesta a Isabel II, y además ella era como muy pura en el trato con el poder. Lo que buscaba era el activismo, conseguir que las cárceles no fueran lo que son, que las mujeres no vivieran como vivían, que la pobreza no fuera y que la desigualdad no existiera. Ella tiene una frase muy brillante que dice: la igualdad absoluta, en memoria de la desigualdad, dice: la igualdad absoluta es una utopía, es imposible, pero la desigualdad franca es un crimen. O sea, cuando la desigualdad es muy severa, eso es un crimen. Y por lo tanto ella dice, compara la igualdad y la desigualdad con los accidentes del terreno, con los golfos, con las montañas y los ríos y los valles. Bueno, existen. Pero lo que no se puede es tolerar que haya un abismo del que no se pueda salir, ni una montaña a la que una vez subida no pueda respirar. Es decir, sí, hay que tender hacia el equilibrio. Por eso ella fue muy crítica con el poder y no intentó asimilarse a ningún estamento de poder. Fue cesada. Y no se la consideró en los primeros cambios de la reforma penitenciaria por ser mujer. También hablaba, dicho todo, de la presencia de la mujer en la Iglesia. Ella fue una avanzada en todo.
todas las que después se convertirán en el paladín del feminismo español, que de ellas hablaremos aquí, Carmen de Burgos, María Teresa León, María Zambrano, todas. Sin sombrero. Las sin sombrero, exactamente lo que iba a decir, las sin sombrero, todas. Las mujeres libres, que no se habla de ellas. Cara Campoamor, todas Claro. miran a ella. Teresa ¿Y Clavamún. qué ocurrió con Concepción Arenal? Pues ocurrió que su catolicismo sentido, su sentido trascendente de la vida, le va a jugar una mala pasada, la van a instrumentalizar. Y por eso se eclipsará. Pero los textos están ahí, la figura está ahí. En vida no se la respetó como se le merece. Y una vez pasados 200 años, esta exposición pequeña es como un recordatorio. Pero cuando realmente se quiera mirar, no se puede dejar de citar. Por cierto, no lo he dicho, pero tiene, en todas partes tiene una calle, una plaza. Aquí tenemos en el barrio, en el Parque del Oeste, una estatua, una pequeña placita dedicada a Concepción Arenal. La gente no sabe, pero por lo menos el pueblo de Madrid, la ciudad de Madrid, le ha dedicado una placita muy bonita en el Parque del Oeste. Por favor, me permita que personalice, pero se tendría que sentir ahora muy satisfecha porque Sí, su lucha en el tema de las cárceles sí. pues ha tenido un buen resultado relativamente. Hoy el que está en la cárcel, si quiere, puede estudiar. Puede estudiar. Bueno, claro que Yo, si digo personalizar es que porque yo he sido inspectora, ¿no? inspectora en algunas cárceles, concretamente la que más me sorprendió fue la de Alcalá Meco. Los que tenían una condena de muchos años, se les facilitaba que estudiaran cualquier cosa, cualquier carrera. Y yo veía cómo vivían de bien, porque vivían en una especie de chalecito y en el único lugar donde podían estar con mujeres en las clases. Me acuerdo una vez, girando visita, le decía a la psicopedagoga que me acompañaba del centro, que bien viven, porque tenían una biblioteca maravillosa, tenían todo lo que quisieran. Contestación de ella, es que aquí nos tenemos que ocupar, no que vivan mal, sino privarles de libertad por algo que han hecho. Y entonces, yo doy fe de que el que quiere estudiar, no todos, porque también hay mucho fracaso, pero han hecho carrera, hicieron formación profesional, yo supervisaba, y era una extensión de aula de un instituto. Es decir, que yo allí tenía mi jefe de estudios, los profesores dependían del ministerio, lógicamente, y se hizo una buena labor, se hizo una buena labor. No quiero decir que los que ahora yo a veces preguntaba y me decían, pues ese ha matado a no sé quién, ha matado a no sé cuánto. Y eran los mejores alumnos, eran los mejores, para eso me sorprendía tanto. Bueno, yo siempre he pensado en hacer una conferencia sobre la literatura carcelaria. Es decir, pues libros como que a mí me han impactado, como Memorias de la Casa Muerta de Dostoyevsky, o El Archipiélago Ocular de Solzhenitsyn, o el propio Quijote, que está escrito parte de la cárcel. Lo que hace Concepción Arenal es poner las bases de lo que es hoy la moderna Ley General Penitenciaria. Ella dice, antes que nadie lo diga, las detenciones preventivas hay que aliviarlas, hay que hacer juicios más rápidos. La gente no puede estar pendiente de un juicio un tiempo indefinido que por una condena que a lo mejor no tiene. Ella es la primera que ya empieza a evitar, a cuestionar la pena de muerte. Es la primera que habla de la relación de las mujeres con sus hijos en las cárceles. Todo lo que luego va a venir. Mercedes Gallizo, que ha salido aquí, ya lo dice. Cualquier persona que haya ejercido, de cualquier partido, la condición no se llama el cargo de instituciones penitenciarias, ha dirigido ese departamento, reconoce
en los textos y en la actitud de Concepción Arenal el origen de todo. Porque fue no solo una ensayista de primera, que además se le entiende cuando habla, se le entiende muy fácilmente, sino una activista. Luchó mucho, se afanó muchísimo. Y les iba a decir, que se me olvidó, en qué se diferencian, sobre todo, Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal. ¿En qué se diferencian? Bueno, aparte de que hay 30 años de diferencia entre una y otra, ella nace en 1820 y Emilia Pardo Bazán en el 51, 30 años después. Pero la diferencia fundamental es que doña Emilia era una mujer que reclamaba su propia vida sexual, ella tenía la iniciativa sexual, ella era dueña de ese deseo, y así está explicado en muchas de sus novelas. Concepción Arenal no. Concepción Arenal es una puritana. En ese territorio ella era una mujer pasiva y puritana. Fiel a su marido hasta que se muere y ya después no hay más historias. Pero las dos tenían una visión de que la mujer necesitaba que la ley la amparara, que no fuera autodidacta, que tuviera acceso a la universidad, que fuera educada en la misma condición que los hombres. Esto hoy es fácil de denunciar, entonces era muy difícil, por eso esa identidad con Hiparquia, ese comprender que no es la primera, que lo que ella va a sufrir, ya lo sufrieron antes. Por eso me gustaba mucho esa imagen de Hiparquia que ella misma relata en su juventud. Y va a tener que pelear con ello. Va a tener que pelear con muchas cosas, pero era una mujer muy fuerte. Y lo que más me molesta muchas veces es que pensara la gente, piensen muchos, que era una católica, eso, sin más. No, es una progresista. Es una mujer que hoy se identificaría rápidamente con la iglesia más progresista. Es una activista que tiene esa idea trascendente del hombre, de la vida. La vida es algo más que esto que nos pasa. Esto desde el lado católico. La vida tiene otro destino, que ya no es el nuestro, que no es el que nos toca vivir aquí. Esas son sus esencias. Y eso es lo que quizá le perjudicó. Pero ya se va desempolvando. Y el foco de su obra, como dije al principio, hay 6 escritores que son un foco, que siguen siendo, que siguen imantándolo todo. Y ella que lo sigue imantando todo. Tú has dicho las sin sombrero, claro, pero las sin sombrero tienen a ella como su pequeña abuela, que deberían de decir, joder, menuda abuela. Y de hombruna para nada, era una mujer muy femenina, pelirroja, me parece. Bueno, pues muchas gracias y de verdad que gracias por venir. Pues nada,